Listo, buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario INAP o director institucional INAP, dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani. Bueno, hoy tenemos como siempre un webinar sobre temas que vamos proponiendo a nuestra querida teleaudiencia. Y antes quiero pasar los típicos avisos que pasamos para, digamos, ver cómo estamos vinculándonos con ustedes. Les agradecemos a todos los que nos escriben, siempre respondemos sus emails. Les quiero decir que las publicaciones del INAP la tienen disponibles en publicaciones.inap.gov.ar. Allí tienen la desgrabación de las teleconferencias y también los QINAP que publicamos con material de nuestros investigadores, aportes sensibles, etcétera, etcétera. Recuerden, publicaciones.inap.gov.ar. Por ejemplo, la charla de hoy la vamos a desgrabar y la vamos a poner a su disposición en un tiempo prudencial en publicaciones.inap.gov.ar, donde publicamos los distintos QINAP. Bueno, ese fue también. Hay otra cosa que quiero decirles, que aquellos que quieran integrar los equipos técnicos del INAP, los equipos técnicos que tenemos, y que pertenezcan al decreto 1421, que por favor nos escriban a privadainap@jefatura.gov.ar. Y ahí nos ponemos en contacto con ustedes, si ustedes quieren ser parte de nuestros equipos técnicos. Bueno, nada más. Vamos a la charla de hoy. Hoy encontramos acá, digamos, con gran alegría a Martín Novela. Martín Novela es un economista de prestigio del Ministerio de Defensa y es director nacional de Política Industrial para la Defensa. Hace un tiempo estábamos buscando un profesional del Ministerio que pudiera darnos una charla respecto de la industria de defensa como motor para el desarrollo industrial. Ustedes saben que en la administración pública es como que uno ve distintos subsistemas funcionando, ¿no? Es particularmente interesante ver el subsistema de defensa, donde tenemos empresas emblemáticas, pero hay un montón de empresas allí, como fabricaciones militares, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por eso es muy bueno para aquellos que quieran conocer cómo funciona la administración pública, qué hay adentro de cada ministerio, etcétera, etcétera, que conozcamos justamente el rol de las industrias de la defensa. Así que bueno, por eso justamente el profesional que nos envió el Ministerio de Defensa es Martín Novela, y estamos muy, muy contentos de contar con él. Y vamos a seguir teniendo profesionales por el estilo, exponiendo distintas áreas del Estado para que entendamos cómo funciona el Estado como una organización compleja y conocer realmente qué es lo que hay dentro de cada ministerio y cómo podemos ponerlo en objetivo de un objetivo de desarrollo. Esta es la idea. Así que bueno, muchas gracias a la gente del Ministerio de Defensa, tanto a Sergio Rossi como a Franca Bonifaci, quienes hicieron las gestiones para que Martín estuviera hoy con nosotros. Entonces, estimado Martín Novela, es un gusto contarte acá. Ya te dijeron cómo es la mecánica que te van a hacer llegar las preguntas. Yo me voy a ir de pantalla para dejarte el ancho de banda a vos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y adelante, Martín. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. También agradezco a todo el equipo de INAP por la invitación y bueno, el interés que manifestaron en el tema y en que podamos hablar hoy un poco de la defensa y el potencial que tiene para el desarrollo. Como dijo Alejandro, yo soy economista y ahora soy director nacional de política industrial del Ministerio. Antes de eso también trabajé unos 3 años en fabricaciones militares en el área de planeamiento. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, espero que se esté viendo bien. Bueno, un poco como estrategia expositiva hoy, la idea es dar, digamos, antes de adentrarnos particularmente en cómo se configura la industria de la defensa en Argentina y un poco sus proyectos principales, me parecía interesante dar un poco de contexto en términos de cómo se estructura la industria de la defensa en general a nivel mundial, cuáles han sido algunas de las transformaciones que han marcado su comportamiento en las últimas décadas, su dinámica de funcionamiento, y también un poco cuáles son, digamos, las lógicas por las cuales un país, y en particular un país en el proceso de industrialización, tiene incentivos para desarrollar una industria de la defensa y frente a qué limitantes se enfrenta. Un poco como
marco general previo a profundizar particularmente en Argentina para que se entienda mejor. Bueno, empezando ya directamente con el tema de cómo se estructura la industria de la defensa a nivel mundial, algunos rasgos característicos, digamos, desde el punto de vista de la oferta, analizando desde el punto de vista de la oferta, si uno analiza, digamos, los mercados desde el punto de vista del producto, digamos, lo que se encuentra son segmentos de productos, segmentos industriales que se caracterizan por tener una estructura o bien oligopólica o monopólica, ¿no? O sea, hay pocos oferentes o hay un único oferente para un tipo de producto. En general, en esta industria, las barreras a la entrada son altas, digamos, de acuerdo a los parámetros habitualmente utilizados. Digamos, para empezar, los productos suelen ser altamente diferenciados, especialmente en los sistemas complejos, como puede ser un avión o un tanque, no es comparable lo que produce un país con el de otro. En general, cada uno ofrece capacidades distintas y un soporte logístico distinto, lo cual conlleva que las decisiones de la adquisición de medios, la selección del producto, sean bastante complejas y no se puedan reducir a comparar precios. Entonces, en muchos casos lo que termina primando es lo que en economía se denomina competencia monopolística, cuando cada empresa es monopólica en el producto que ofrece. En segundo lugar, como en cualquier industria, digamos, muy intensiva en capital y en tecnología, en esta industria tienen mucho peso las economías de escala, las economías de alcance y de aprendizaje. Para los que no están familiarizados con el término, expresado muy sencillamente, las economías de escala significa cuando a mayor volumen producido o mayor diversidad de productos o servicios ofrecidos, el costo de producir cada unidad es menor. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando se amortizan costos intangibles como la investigación y desarrollo, que en este sector son particularmente importantes, o cuando hay mejoras de eficiencia derivadas del aprendizaje. En tercer lugar, los costos hundidos son altos, especialmente juega un rol importante la inversión en investigación y desarrollo, como dije, que es muy elevada y donde hay un riesgo alto por tratarse de tecnologías que están continuamente innovando. Y por último, digamos, como lo que quizás es más evidente o más previsible en esta industria, los países suelen, digamos, tener restricciones a las importaciones y preferir o tener una preferencia por sus empresas locales o sus industrias locales, en los casos de los países que tienen industria de defensa propiamente dicho, ¿no? Donde además esas empresas suelen ser empresas estatales. Así que bueno, digamos, justamente ahora entrando en ese sentido, si uno analiza, digamos, los distintos, siguiendo desde el punto de vista de la oferta, las distintas industrias de defensa con una perspectiva nacional, se pueden derivar diversas clasificaciones de la oferta, de acuerdo, por un lado, a la modalidad de vinculación o de articulación que haya entre el sector privado y el sector público. En otras palabras, está más o menos dominado el sector por empresas públicas. En general, en todo el mundo, el sector se caracteriza por tener un predominio fuerte del Estado, ya sea en la forma directa de producción estatal, o sea, las administraciones burocráticas, digamos, directamente produciendo, o bien mediante la forma de empresas estatales o empresas de capital mixto o sociedades anónimas con participación estatal. En las últimas décadas es cierto que hay una tendencia a nivel mundial a una creciente participación del sector privado, o bien a una creciente autonomización en la forma por empresas públicas de las empresas de defensa con respecto a la administración, propiamente la administración central, ¿no? Otra clasificación de estructuras de la oferta a nivel nacional pueden hacerse de acuerdo a las instituciones estatales que intervienen en la vinculación internacional de las respectivas industrias de defensa. Digamos, en esta industria a nivel internacional, digamos, el mercado suele moverse a través de acuerdos Estado-Estado, operaciones de comercio exterior, y esas operaciones suelen estar mediadas por agencias o empresas públicas, cuyo rol es básicamente intermediar estas operaciones a nivel, digamos, político y diplomático, pero también ayudando por ahí a asegurar el negocio a través de conseguir el financiamiento o alguna otra gestión, digamos, comercial. En ese sentido, algunos ejemplos interesantes pueden ser, en el caso de Israel, la CIVAT, Rusia, Rosoboronexport,
China con Saftin, o Sudáfrica, Armscor, y bueno, hay muchos otros. Ahora bien, desde el punto de vista de la demanda, lo habitual en la bibliografía digamos, que analiza un poco la economía de la defensa, suele considerarse que la demanda es monopsónica, o sea que hay un único demandante. La realidad es que a mí me interesa un poco relativizar esto en el sentido de que si uno entiende que el Estado es un campo de conflicto y digamos y hay múltiples intereses y instituciones que lo atraviesan, creo que dependiendo del país, dependiendo del rol que jueguen las Fuerzas Armadas en cada país, la toma de decisiones en lo que respecta a la adquisición de medios de defensa puede o no estar concentrada en la cabeza del Ejecutivo o en la cabeza de la autoridad civil en mayor o menor grado, sino que también pueden intervenir múltiples otros actores del aparato estatal y de las propias Fuerzas Armadas. Quizás el caso por ahí paradigmático de un país donde la demanda está poco concentrada en la cabeza de la Constitución Civil sea Estados Unidos, donde además del Ejecutivo y las propias Fuerzas Armadas, intervienen por lo menos 4 comisiones del Congreso, tanto de digamos, diputados como de senadores, con poder de veto sobre las decisiones de adquisición de medios. En otros países, a su vez, por ejemplo, existen a nivel del Ejecutivo comisiones que intervienen en las decisiones de adquisición, donde incluso participan, además de las Fuerzas Armadas y los propios Ministerios de Defensa, otros ministerios, como puede ser el Ministerio de Economía o de Producción, y a veces incluso esas comisiones están presididas por el mismo presidente de la República, como puede ser el caso de Rusia. Así que bueno, esto un poco como caracterización general de la estructura de la industria de la defensa. Ahora, lo que me interesa es por ahí describir algunas transformaciones o, digamos, dinámicas que viene teniendo la industria de la defensa en las últimas décadas, que de alguna manera definen su comportamiento hasta el día de hoy. En primer lugar, a partir de más o menos mediados de la década del 70, y al igual que ocurrió en muchas otras industrias, se dio un proceso de creciente transnacionalización de los procesos productivos, especialmente en los eslabones de la cadena de valor, donde mayor peso tienen los proveedores de partes y subsistemas. O sea, digamos, aguas arriba en la cadena de valor. En segundo lugar, y de la mano de este proceso, acompañando este proceso, se da una creciente gravitación, un creciente peso que tienen en estos segmentos de proveedores de partes y subsistemas la producción orientada al uso dual, o sea, la producción orientada que puede ser, digamos, utilizada tanto para fines militares como para fines civiles. Entonces, digamos, las empresas se diversificaron su portafolio en estos eslabones. Acá hay muchos ejemplos, algunos relevantes pueden ser la computación y el software, herramientas de precisión, automatización industrial, microelectrónica, telecomunicaciones, desarrollo de nuevos materiales y químicos. Por otra parte, al nivel de los contratistas principales, que vienen a ser las empresas que propiamente podemos, digamos, calificar de defensa o más identificadas, digamos, como empresas de defensa, se concentraron crecientemente, o sea, digamos, se desintegraron verticalmente y se concentraron crecientemente en los eslabones aguas abajo, básicamente eslabones que tienen que ver por ahí más con el diseño, la integración de los sistemas finales, quizás la fabricación sí de algunas partes, digamos, de alto valor agregado, muy específicas tecnológicamente, y lo más importante de todo, la comercialización y la vinculación con el usuario final, que son las Fuerzas Armadas. A su vez, en lo que respecta al aspecto de la dualidad, las empresas, estas contratistas principales propiamente de defensa, en realidad, digamos, manifiestan un comportamiento divergente. Digamos, no todas las empresas fueron en la misma dirección. Especialmente en algunos segmentos como el aeroespacial, donde las actividades son particularmente intensas, o también en la industria naval. En este gráfico lo que se puede ver es las principales 10 empresas de defensa del mundo, excluida China, donde no se cuenta con este detalle de información, y la participación sobre las ventas totales que tienen las ventas dirigidas especialmente a la defensa. Entonces se puede ver que, por ejemplo, Boeing, que es una empresa del segmento aeroespacial, incrementó su dualidad, o sea, incrementó la participación de las ventas destinadas al mercado civil, pero en otros casos paradigmáticos, por el contrario, se incrementaron las ventas destinadas específicamente al segmento de defensa, como puede ser el caso de Lockheed Martin,
de Northrop Grumman, de Leonardo o la empresa rusa Almaz Antey. En tercer lugar, otra dinámica característica, especialmente a partir de la caída del muro de Berlín y el colapso de los países del Pacto de Varsovia, se da un proceso de fuerte contracción de los presupuestos de defensa de las grandes potencias, ¿no? Que reverbera a lo largo de todo el mundo, básicamente por el fin de la Guerra Fría. Un resultado directo de este proceso de movilización industrial fue que se terminó con capacidades instaladas excedentes muy grandes y muy costosas de sostener. O sea, empezaron a presionar cada vez más las economías de escala sobre el costo de los sistemas. Al venderse menos unidades, mayor fue el costo de producir cada uno. Así que, digamos, a raíz de esto, los diversos gobiernos, y en particular Estados Unidos fue como líder en este sentido, empezaron un proceso de fuerte ajuste y consolidación y concentración del sector, ¿no? Se incentivaron a que las empresas se concentren crecientemente. Acá en este gráfico se puede ver cómo entre 1993 y el 2001 todas las empresas que se ven en el eje izquierdo terminaron concentradas en las 6 contratistas principales más grandes que tiene Estados Unidos. Y por último, también de la mano de este proceso, de este último proceso de concentración y ajuste, se fue dando cada vez más un proceso de globalización, ya no solo a nivel de las cadenas de valor en parte de los proveedores y de la cadena de proveedores, sino a nivel propiamente de los contratistas principales, o sea, de las empresas que acabo de mencionar. Digamos, la menor demanda que viene con el fin de la Guerra Fría fuerza a que las grandes empresas de las principales potencias salgan a buscar crecientemente mercados externos, más pequeños quizás para sostener líneas de producción que sus mercados nacionales ya no les permitían sostener. Entonces se fue generalizando como mecanismo, digamos, de competencia la utilización de acuerdos de compensación industrial en los cuales, por ejemplo, la empresa dueña de cierto sistema de armas abre, de alguna manera, la posibilidad de producirlo conjuntamente con la empresa de otro país como un medio para obtener una licitación. Acá en este gráfico lo que se puede ver es cómo a partir de mediados de los 80 y en los 90 se incrementa dentro de los acuerdos de cooperación de armas el peso que tienen estos acuerdos de coproducción con respecto a el mecanismo más utilizado previamente durante la Guerra Fría, que era el de la venta de producción bajo licencia. Así que bueno, digamos, esto viene a ser una estrategia de alguna manera de comercio exterior, ¿no? Una estrategia competitiva. Otra forma que adoptó la globalización a nivel de los contratistas principales fue la conformación de consorcios de producción interestatales o incluso la formación de agencias de compras interestatales, donde acá básicamente el caso más importante es el europeo, que bueno, con la consolidación de la Comunidad Europea y del euro aparecieron estas entidades. Bueno, hasta acá un poco de un pantallazo de la estructura de la industria de la defensa y sus principales dinámicas de funcionamiento. Y lo que me interesa ahora es entrar un poco en cuáles serían un poco los motivos por los cuales un país, digamos, tiene un interés en desarrollar, o tiene un interés o un beneficio en desarrollar su industria de la defensa. Es un poco el corazón de la presentación de hoy, ¿no? Lo primero que hay que señalar como una aclaración es que un país puede tener un elevado gasto en defensa, decisión de medios, digamos, puede tener un presupuesto importante de defensa, e incluso puede encontrarse en un contexto donde continuamente está en conflictos bélicos, y aún así no contar con una industria de defensa significativa. Hay varios ejemplos de esto, quizás los más importantes sean Arabia Saudita y la India, que están entre los primeros 5 países en términos de presupuesto de defensa. Digamos, y si uno analiza la magnitud del gasto que tienen y la industria de defensa que tienen, es o bien insignificante o bien es pequeña en relación al gasto, ¿no? Como puede ser el caso de la India, que tiene una industria de defensa significativa, pero es relativamente pequeña a la magnitud del presupuesto que tiene. También hay otros países que tienen industrias de defensa insignificantes y gastan mucho, como puede ser
Emiratos Árabes o Singapur. Así que básicamente, digamos, la idea es que más gasto de defensa no equivale necesariamente a más industria de defensa. Entonces, bueno, ¿por qué tener una industria de defensa? Y, digamos, acá, desde una perspectiva por ahí más teórica, la primera motivación que uno puede identificar es, ya la más evidente, es la de la estratégico-militar, ¿no? Los objetivos estratégicos militares. Básicamente, el primer argumento sería que frente a la eventualidad o el riesgo de entrar en un conflicto bélico, emerge la amenaza de que haya barcos o interrupciones en flujos comerciales, de lo cual, digamos, deriva la necesidad de tener una industria de defensa local que asegure el suministro de material bélico. Entonces, esa sería la primera motivación, ¿no? En un escenario de conflicto es necesario tener una industria local. Sobre esto también hay otros argumentos de logística militar, propiamente logística militar. Digamos, hay una conveniencia logística en tener un industria militar. O sea, aún si uno quiere comprar afuera determinados sistemas, para poder comprar mejor, para poder negociar mejores precios, para poder determinar mejor las especificaciones de lo que se va a comprar, es de utilidad tener una industria de defensa. O sea, sirve tener alguna capacidad local que permita digamos, de tener una estrategia negociadora más inteligente. Y además, a nivel logístico, hay otras conveniencias. Por ejemplo, hay algunos servicios que ninguna empresa extranjera puede proveer en suelo local. Entonces, eso puede implicar que sea necesario enviar el equipamiento al exterior, lo cual conlleva un costo y un tiempo de disponibilidad del sistema. Entonces, digamos, eso ya de por sí genera un incentivo a tener algún tipo de capacidad de industria local, aunque sea para quizás servicios de mantenimiento y algunas actualizaciones. Ahora bien, digamos, estos son un poco los argumentos más desde el punto de vista estratégico y logísticos, pero también hay argumentos que quizás nos interesa profundizar más a nosotros, que tienen que ver con la perspectiva del desarrollo económico y de las ventajas que trae la industria de la defensa para una política de industrialización. Digamos, la producción local de tecnología de defensa fue históricamente entendida como un impulsor relevante de la industrialización, en general por los encadenamientos que tiene aguas arriba con sectores de la industria pesada, como puede ser el acero, las maquinarias, la construcción naval, la química, el transporte, y también estimulando el surgimiento de nuevas industrias, como la aeroespacial, la industria electrónica, de tecnología de información. Digamos, este rol de la industria de defensa como madre de industrias, sin embargo, creo que se puede diferenciar en dos dimensiones bastante distintas, ¿no? Por un lado, y por ahí el aspecto que más interés digamos, que más atracción suele generar, y en particular en la bibliografía que analiza estos temas a nivel mundial, suele ser el tema de los derrames tecnológicos, ¿no? Que básicamente es la idea de que las innovaciones asociadas a la defensa luego son adoptadas para el uso civil, tienen algún tipo de utilidad en la industria civil, y eso de alguna manera repercute mejorando la productividad de toda la economía, ¿no? No sé, por ejemplo, el caso de Internet, por decir algo. Y hay muchísimos otros ejemplos. Ahora bien, este tipo de derrame es cierto que es más difícil de obtener para una industria que no está en la frontera, ¿no? Digamos, donde por ahí los desarrollos de la industria de la defensa que uno puede acceder o que uno puede desarrollar no van a estar en esa frontera que nos permite desarrollar, digamos, tecnologías novedosas que hasta ahora no estaban disponibles en el mundo civil. Ahora bien, por eso quizás lo más relevante para países en proceso de industrialización sea la otra dimensión, que es la de los derrames industriales, que es donde contar con capacidades tecnológicas y productivas en materia de defensa, que aún si son importadas, o incluso por ahí hasta compradas ya en mano, como puede ser incorporar una línea de producción de armamentos, implica desarrollar localmente recursos humanos capacitados para su operación y mantenimiento, e implican el encadenamiento de entramados empresariales locales, que habitualmente son pymes, que le proveen insumos y servicios de soporte a esas plantas.
Además, la industria de defensa tiene una complejidad tecnológica y estándares de calidad que requieren que estos derrames industriales sean, quizás en algunos casos, ¿no?, cualitativamente superiores a los otros sectores. Y también generan el desarrollo, la formación de recursos humanos altamente calificados, así como que los proveedores que se desarrollan sean también, digamos, tengan capacidades elevadas. Otro ejemplo de derrame industrial que genera la defensa viene de la incorporación de equipamiento especializado que puede ser aprovechado o utilizado por otras industrias, ¿no? Por poner un ejemplo local, FADEA, la fábrica de aviones, que viene más adelante, también Tandanor, cuentan con equipamiento para realizar ensayos específicos o determinadas mediciones. FADEA tiene un laboratorio de materiales compuestos y algunos equipamientos para hacer mediciones 3D que son, digamos, muy interesantes y, digamos, esas capacidades pueden ser utilizadas por otras empresas que no podrían invertir por su cuenta en esos equipos por el costo, digamos, elevado que tienen. Y de alguna manera esto genera una oportunidad para, en el marco, digamos, de una política industrial, para que haya una especie de subsidio indirecto que de alguna manera no tiene precio y no puede ser reemplazado por un subsidio monetario, ¿no? Es algo que en sí es básicamente es como crear infraestructura industrial. A su vez, también desde una perspectiva más de la planificación geográfica y de pensar en una industrialización con una mirada federal, la industria de defensa contribuye a la conformación de regiones productivas a través de efectos de economías de aglomeración, que básicamente viene a ser cuando, digamos, hay ventajas que tienen las firmas que pertenecen a una misma cadena de valor o a un mismo mercado por localizarse en proximidad unas de otras, en términos de acceso a una misma base de clientes, a una misma base de proveedores y de personal calificado, recursos humanos. A su vez, todos estos derrames se pueden ver potenciados, de alguna manera en un círculo virtuoso, en la medida en que sea factible vincularlos al sistema científico-tecnológico, ¿no?, que tiene un país, que integran las universidades, y los centros de investigación y los institutos técnicos. Ahora bien, en todo esto lo que por ahí me interesa subrayar es que estas capacidades pueden desarrollarse aún si los productos que se fabriquen no se encuentran en el estado tecnológico a nivel mundial. Y aún si lo hacen a costos superiores a los asequibles a nivel mundial. Y esto es un poco importante señalar porque por ahí algunas críticas a la idea de desarrollar la industria de la defensa a nivel local se enfocan en el costo o en que por ahí las tecnologías no son de vanguardia. Y la verdad es que, digamos, esto deja fuera todas estas otras externalidades que acabo de mencionar en términos de consolidar una infraestructura industrial local en un país que está en proceso de desarrollarla. A su vez, desde esta perspectiva, digamos, más desarrollista de la industria de la defensa, o sea, pensar la industria de la defensa como un mecanismo para el desarrollo, este sector puede ser preferible a otros sectores, digamos, desde un punto de vista estratégico, por diversos motivos, ¿no? Por un lado, porque, algo que ya mencioné, que es el amplio espectro de sectores industriales que concluyen en la producción de la defensa. Es una industria que se encadena con un espectro muy amplio de sectores, desde la electrónica, metalmecánica, química, textil, software, telecomunicaciones, naval, aeronáutica, espacial, o sea, es un espectro muy amplio. En segundo lugar, porque el gasto en defensa puede ser más fácil y directamente direccionado por el Estado en sectores, en tecnologías estratégicas, ya sea mediante compras públicas dirigidas o bien porque la producción esté directamente a cargo de empresas estatales o mixtas. Entonces el Estado tiene, a diferencia de otro tipo de políticas de incentivos, digamos, que son de trazo grueso, como puede ser exenciones impositivas o tasas subsidiadas, cosas por el estilo, la industria de la defensa le permite al Estado intervenir de manera directa en el desarrollo de tecnologías estratégicas. Y en tercer lugar, porque también al tratarse del sector de defensa,
es más fácil sortear las restricciones y presiones que ejercen habitualmente las grandes potencias en contra de medidas como la preferencia local en las compras públicas, así como de controles comerciales en general. Es como que el mundo de la defensa está aislado de ese tipo de presiones y restricciones. Así que, bueno, un poco resumiendo, haciendo digamos, a partir de todos estos elementos que acabo de mencionar, de por qué un país tiene motivos o obtiene ventajas de desarrollar una industria de la defensa, se deriva lo que alguna bibliografía llama el impulso estatal tecnonacionalista, o digamos nacionalista en términos tecnológicos en materia de defensa, digamos, la idea de que los estados tienden a querer ser autónomos en algunas tecnologías estratégicas de defensa, pero por supuesto, digamos, la realidad es que este incentivo, este impulso, opera con distinta intensidad de acuerdo a la coyuntura internacional en la cual se encuentra cada país. Y en ese sentido, el tecnonacionalismo militar es una estrategia que en general adoptan estados que tienen alguna aspiración a ser potencias regionales o potencias globales. Y en ese sentido, el contar con una industria de defensa local es de alguna manera una cuestión de estatus, ¿no? Y de proyección de fuerza. Ahora bien, hasta acá, digamos, está todo muy bien, digamos, los incentivos más o menos están identificados, pero lo que por ahí sería interesante para nosotros explorar un poco es cuáles son los límites o las restricciones que enfrenta un país semi-industrializado para desarrollar su industria de la defensa, algo que de alguna manera nos acerque un poco más a nuestra realidad local, porque hasta ahora, de alguna manera, los elementos que mencioné fueron más propios de la industria de la defensa a nivel global, en general, digamos, entre países de potencias como no potencias, pero bueno, es un poco lo que la bibliografía se suele enfocar. Ahora, si uno analiza un poco la situación de los países semi-industrializados, se pueden identificar, digamos, dos grupos de factores o de restricciones que limitan el desarrollo de la industria de la defensa, que son básicamente elementos de naturaleza económica y elementos de naturaleza tecnológica. En primer lugar, en términos de las restricciones económicas, es evidente que tener una industria de defensa es costoso y requiere importantes recursos presupuestarios. Y en ese sentido, digamos, una implicancia de tener un país no plenamente industrializado es que la decisión de privilegiar a productores cuya escala sea solo nacional y por ende muy inferior a la de firmas multinacionales que tienen un alcance global, y además firmas locales que parten también de un estadio de atraso tecnológico relativo frente a otras firmas, implica que haya, digamos, que los precios, los costos de adquisición local tengan una prima asociada con respecto al costo de una adquisición internacional. Entonces, y también posiblemente tiempos de desarrollo más largos, ¿no? Entonces, un poco como resultado de estos mayores costos y quizás mayores tiempos, emerge una contradicción entre los intereses de los consumidores o los usuarios finales que vienen a ser las Fuerzas Armadas y los productores que vienen a ser las empresas de la defensa. O sea, el principal objetivo de las Fuerzas Armadas va a ser contar con los medios materiales que necesitan en el menor tiempo y costo posible, dados los presupuestos disponibles. Entonces, es cierto que para muchos países sea más rápido y económico comprar a proveedores externos que invertir en desarrollos locales. Y bueno, en ese sentido se genera potencialmente, digamos, un conflicto. Especialmente también donde las empresas de defensa no están en manos de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Como ocurre en algunos casos y mismo como ocurrió en el caso de Argentina en otro momento. Además de esta restricción, hay otros conflictos que vienen derivados de, por supuesto, la resistencia social que puede generar destinar recursos a la industria militar, especialmente en contextos, de vuelta, de países en vía de desarrollo, donde suele primar la urgencia de necesidades básicas insatisfechas de amplios sectores de la población, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se cuestiona la utilidad o la necesidad de gastar en defensa.
Y después, sobre todo esto, se suma la restricción que viene del sector externo, en países periféricos, especialmente cuando el desarrollo autóctono es incipiente y es necesario importar bienes de capital y de tecnología extranjera como punto de partida para desarrollar una industria local. Bueno, esto requiere divisas y en ese sentido viene un limitante por el lado del sector externo. Ahora bien, además de estas restricciones económicas, la realidad es que también hay restricciones tecnológicas que vienen del hecho de tener, de partir, digamos, de tener como punto de partida una estructura industrial relativamente atrasada en términos tecnológicos, ¿no? Por un lado, hay restricciones de acceso a la tecnología que imponen quizás los países industriales más avanzados, pero también hay limitantes de tamaño de mercado y de naturaleza estrictamente tecnológica. Hay algunos autores que argumentan que a partir de la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de creciente completización tecnológica en el ámbito militar y a mayor complejidad, mayores son digamos, las incompatibilidades y vulnerabilidades en el diseño, el desarrollo y producción de sistemas de armas, y todo esto de alguna manera genera trabas o limitaciones a que las innovaciones se repliquen y se difundan a nivel mundial, lo cual de alguna manera otorga, le da al innovador, al país innovador o a la empresa innovadora, una ventaja de alguna manera de primera movida que es cada vez más difícil o imposible de alcanzar. Esto son algunas cuestiones que analiza parte de la bibliografía que analiza este tema, ¿no? Entonces, un poco de todas estas restricciones que acabo de enumerar, económicas y tecnológicas, etcétera, emerge un trilema, digamos, una disyuntiva, que es un concepto que tomo de Patrice Franco, que analiza estos temas, entre básicamente tres dimensiones, ¿no? La dimensión de el grado de soberanía tecnológica que se aspira a obtener, en los términos condicionantes del impulso tecno-nacionalista, el grado de modernización del sistema tecnológico que se debe tener, o sea, cuán avanzado quiero estar o dónde me quiero ubicar dentro de, de una, de una ruta tecnológica en determinados sistemas, y el costo que se está dispuesto a pagar, ¿no? Lo cual de alguna manera se relaciona, se vincula con las restricciones presupuestarias y restricciones externas. Ahora bien, un poco si uno da por sentado que hay un límite, en última instancia, un límite más estricto sobre costo aceptable, los costos aceptables, porque los recursos son escasos y especialmente porque los recursos externos, digamos, de divisas son escasos, lo que terminamos teniendo es una tensión, básicamente una disyuntiva entre el grado de soberanía tecnológica y el grado de modernización que se desea obtener. Y acá, digamos, lo que se observa a nivel mundial, en países en vías de industrialización que tienen políticas de desarrollo de la industria de la defensa, o sea, estoy siendo descriptivo, digamos, no prescriptivo en esto, es que lo que se suele adoptar son estrategias, digamos, mixtas, digamos, estrategias que combinan estas dos dimensiones en un equilibrio intermedio, donde básicamente se relega algún grado de soberanía tecnológica estratégicamente a cambio de establecer asociaciones y alianzas con empresas extranjeras proveedoras de estas tecnologías en una estrategia de integración creciente y escalonada. Entonces, de alguna manera, quizás una ruta habitualmente recorrida por estos países suele ser empezar, digamos, proveyendo servicios de mantenimiento, luego quizás asociarse para producir o ensamblar bajo licencia partes o subsistemas de un sistema de armas, luego, finalmente, digamos, ya ingresando en acuerdos de producción conjunta de algún sistema y crecientemente ir integrando más capacidades locales hasta contar con desarrollos propios, con investigación y desarrollo propio. Este mecanismo, digamos, gradual, escalonado, trae una ventaja fundamental, que es la posibilidad de acceder a tecnologías quizás más modernas a un costo relativamente menor y lo que es fundamental, en un tiempo menor, que si hubiera que desarrollar todo 100% autónomamente, solo con capacidades nacionales, ¿no? Por supuesto, esto, digamos, es relativo, depende del sector, depende de la tecnología, pero bueno, esto como marco general o trazo grueso. Así que bueno, un poco a partir de estas conclusiones, de estas
restricciones que vemos y disyuntivas que se generan para, si uno, digamos, ve la necesidad o la utilidad de desarrollar un industria de defensa local, digamos, se deriva una serie de políticas o de ejes conceptuales, digamos, de lineamientos de política en términos de política industrial para la defensa, ¿no? Y acá, digamos, voy a por ahí resumirlo en tres ejes, básicamente. El primer elemento, y quizás el más evidente, es el elemento presupuestario, ¿no? Casualmente, hoy mismo se da que es el día que se promulgó la ley que crea el Fondo Nacional de la Defensa, un fondo que fue promovido por la administración actual del Ministerio, y de alguna manera es un hecho fundamental que va en esta línea. O sea, la ley, básicamente, para que estén en tema, lo que hace es constituir un fondo destinado exclusivamente a la incorporación de equipamiento para las Fuerzas Armadas, que se integra con un porcentaje de la recaudación general impositiva que se incrementa, empezando con un 0,5% en el 2021, el año que viene, hasta alcanzar el 0,8% en 2023. Ahí en ese cuadro se puede ver digamos, el monto en pesos estimado que constituiría el fondo de acuerdo a una serie de supuestos, la ley de presupuesto y algún supuesto de inflación, digamos, esto, por supuesto, es una proyección. A su vez, la ley establece que se le den prioridad a los proyectos de adquisición con desarrollo y producción local. O sea, es una ley que está no solo destinada a la adquisición de medios, sino orientada a el desarrollo de una industria de la defensa local. Y un poco, quizás lo interesante es que esta ley ataca un problema central de los proyectos industriales de defensa, que son los vaivenes presupuestarios. Y este punto es particularmente crítico, ¿no? O sea, en Argentina, por ejemplo, se viene señalando desde hace un tiempo el bajo presupuesto destinado a la defensa, lo cual es cierto, pero quizás hay algo igual de grave o el bajo presupuesto, que es la volatilidad en el presupuesto. Especialmente en dólares, cuando uno lo ve en dólares, por los vaivenes de tipo de cambio, por los últimos años en particular, que hacen que cualquier proyecto de desarrollo local, que casi siempre sus costos, digamos, o parte de sus costos están en dólares, sean puestos continuamente en jaque, ¿no? O sea, esto obviamente afecta a cualquier tipo de proyecto industrial, digamos, de compra pública también, donde por ahí hay proyectos que se inician y se frenan con los vaivenes presupuestarios, pero quizás lo distintivo de la industria de la defensa es que, a diferencia de otro tipo de compras públicas, como puede ser construir una autopista o una escuela o algo por el estilo, en la industria de la defensa estamos hablando de proyectos de tecnología. Y al verse interrumpidos y al pasar el tiempo y verse, digamos, interrumpidas estos proyectos, mientras el avance tecnológico continúa y rápidamente los logros que se obtuvieron en determinado momento quedan obsoletos y es necesario como empezar de vuelta y volver a invertir, a veces en números muy importantes de millones, en ingeniería, digamos, para volver a diseñar prototipos, etcétera. O sea, hay que volver a recorrer el camino digamos, porque se dan por estas interrupciones de algunos años. Entonces, digamos, son las dos dimensiones, ¿no? O sea, aumentar los presupuestos, pero también blindar los presupuestos de defensa para los proyectos de tecnología. Y en ese sentido, el FONDEF, el Fondo Nacional de Defensa, genera eso, ¿no? Genera una perspectiva, digamos, genera un horizonte de futuro para que tanto las empresas del Ministerio, que tienen proyectos industriales, como también sus proveedores, el ámbito privado, tengan un horizonte y un grado de certidumbre. Después, otros ejes, digamos, estratégicos en términos de alineamiento son algunos que ya mencioné. Por un lado está el hecho de implementar una estrategia de asimilación tecnológica, de integración tecnológica creciente y escalonada. Un poco, ya lo mencioné, pero básicamente el objetivo sería concentrar las adquisiciones donde hay adquisiciones internacionales de defensa en torno a un grupo de proyectos, de sistemas, digamos, relativamente acotados, y donde se genere un potencial especialmente para implementar algún acuerdo de producción que esté dirigido en última instancia a asimilar localmente nuevas tecnologías, ¿no? O sea, que digamos que las adquisiciones derramen de alguna manera en incorporar nueva tecnología, capacidades a nivel local. Y como tercer punto está la utilización de la producción estatal, ¿no? Como instrumento.
que quizás privilegian los países en vía de desarrollo. Como vimos en defensa, las empresas públicas tienen un rol protagónico que no tienen en otras industrias, y esto supone algunas ventajas desde el punto de vista de la política industrial, ¿no? Por un lado, la posibilidad de dirigir la demanda en torno a proyectos y capacidades específicos, y por otro lado, por el derrame que pueden direccionar de alguna manera las empresas estatales, ya que tienen una flexibilidad para desarrollar proveedores y capacidad en realidad para desarrollar proveedores que no tiene el Estado de otra manera, ya que por un lado no aplica sobre las empresas toda la normativa de compras públicas, que habitualmente está pensada quizás para comprar muebles o lápices, no sistemas tecnológicos complejos, ¿no? O sea, estamos hablando de procesos de adquisición, digamos, de naturaleza evidentemente distinta. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen otro tipo de recursos a disposición. A su vez, las empresas pueden trazarse estrategias, digamos, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de proveedores, con un marco de certeza, de certidumbre que les da la ley, el hecho de que las empresas públicas no pueden quebrar por ley, cosa que no es una ventaja que no tienen necesariamente las empresas del sector privado, que muchas veces están expuestas a los vaivenes de la economía, en particular en economías pequeñas o periféricas, ¿no? Especialmente en el marco de proyectos de largo plazo, donde hay que tener mucha certidumbre sobre la continuidad de los proyectos. Así que bueno, un poco hasta ahora, básicamente hice una introducción a las características del ministro de la Defensa, su dinámica de comportamiento, las ventajas que se derivan desde el punto de vista de la política industrial, los limitantes o las restricciones para desarrollar una industria de la defensa y cuáles pueden ser algunas de las principales o estrategias, digamos, que puede adoptar un país semi-industrializado para emprender un proceso de industrialización en materia de defensa. Así que ahora finalmente voy a hacer un poco una descripción, una caracterización de lo que es el complejo estatal industrial de defensa en Argentina. Básicamente, bueno, voy a hacer una breve descripción de cuáles son sus capacidades y algunos proyectos importantes que están en ejecución. Digamos, si uno ve la industria de la defensa en Argentina, acotando, ¿no?, un poco a las empresas estatales, que son realmente las empresas más importantes, digamos, las contratistas principales, en los términos triviantes más importantes, tenemos a un conjunto de empresas bastante acotado. Por un lado está INVAP, que es una empresa estatal que no depende de la administración central, es de la provincia de Río Negro, pero es una empresa pública y muy vinculada, por supuesto, al Ministerio de Defensa como proveedora. Y por otro lado están las cuatro empresas que sí, efectivamente, dependen del Ministerio de Defensa, que son la Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Tandanor y Coviara. Coviara es una empresa constructora que si bien tiene como misión proveer viviendas al personal del Ministerio y así como gestionar algunas obras de infraestructura para el Ministerio, digamos, la realidad es que sus capacidades no son específicamente de tecnología de defensa, por lo cual no me voy a explayar a continuación. Bueno, en lo que respecta a INVAP, INVAP, como sabemos, es una empresa que tiene un conjunto de capacidades muy importantes en términos de diseño, de integración de sistemas, de gestión de proyectos tecnológicos complejos, y que a su vez se ha orientado mucho en sectores visuales, ¿no? Por un lado, en la industria nuclear, en la fabricación de reactores. De hecho, INVAP nace en parte como una sociedad con la Comisión Nacional de Industria Atómica, también, por supuesto, con la industria satelital, en la fabricación de satélites de la serie SAC, la SAT, la SAOCOM, incremento de lanzamiento, y más orientado a la industria de la defensa propiamente en la fabricación de los radares para el Ministerio de Defensa, así como de radares meteorológicos. El caso de los radares es un ejemplo muy bueno de tecnología visual. Lo que hace específicamente al segmento de defensa, lo más importante que desarrolló el MAP es toda la tecnología de radares primarios y secundarios que se usan que el Ministerio, digamos, tiene para la vigilancia y el control del espacio aéreo en el marco del SENVICA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, que operan, el sistema que opera la Fuerza Aérea. Ahora bien, entrando ya en las empresas que dependen del Ministerio de Defensa, tenemos, bueno, en primer lugar
la ex Dirección General de Fabricaciones Militares, actualmente, recientemente reconvertida en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Esta quizás es la empresa insignia, digamos, de la industria de la defensa de la historia argentina, digamos, lo que mayor trayectoria tuvo y es un poco, fue un poco símbolo de la industria de la defensa, creada por Sabio, el general Sabio en 1941. Fabricaciones Militares fue además central, digamos, dentro del proceso de industrialización que emprendió la Argentina entre la década del 40 y del 70. Fue, por ejemplo, fundamental en el origen de la industria siderúrgica y petroquímica en Argentina, realmente a través de empresas mixtas o a través de asociaciones con privados. También jugó un rol muy importante en el impulso de la industria minera, para los militares. Eh, bueno, por ejemplo, digamos, FM creó a Sonisa, que hoy en día es parte del grupo Techint, también Alto Horno Zapla, creó el polo petroquímico de La Blanca, que hoy en día una parte superada por el grupo Dow Chemical, creó junto a IPF el polo petroquímico de Mosconi, creó a Tanor y bueno, muchas otras empresas. Digamos, Fabricaciones Militares en ese momento, en esa época, llegó a conformar un sistema productivo verticalmente integrado que iba desde la prospección y extracción de los minerales, pasando por la siderurgia y la metalurgia, así como por la química básica y la petroquímica, hasta obtener los productos finales, ¿no? Los explosivos, municiones y armamentos finales de toda clase, como cañones, pistolas y fusiles. O sea, realmente estaba integrada verticalmente. FM también fue clave en la industria ferroviaria, participando en la fabricación de trenes, subtes e incluso tranvías. Ahora bien, luego del proceso de privatización y liquidación de activos que experimentó en la década del 90, Fabricación Militar fue sujeta a privatización, y toda la estructura esta que acabo de describir se contrajo, digamos, dramáticamente y quedó reducida, digamos, a 5 fábricas que tienen algún grado de vinculación entre sí. Y bueno, básicamente, para enumerarlas, tenemos la fábrica de Villa María, en Córdoba, que es una fábrica que produce pólvoras de explosivos mineros, y también algunos químicos de uso intermedio a estas producciones, como la nitrocelulosa, la nitroglicerina y el éter etílico, que también se comercializa en el mercado civil. También en Córdoba tenemos la fábrica de Río Tercero, que básicamente está constituida por 2 plantas, una planta química que tiene producción de química básica, como el ácido sulfúrico, nítrico, que se utilizan en diversas industrias, y a su vez está integrada físicamente con Petroquímica Río Tercero, en el mismo predio, que es una empresa privatizada que era de fabricaciones militares y que produce el químico básico que se usa en la fabricación de espuma para colchones a nivel nacional. Y también la planta química produce nitrato de amonio que se usa como fertilizante. Después, en Río Tercero está la planta mecánica, que tiene múltiples capacidades de metalmecánica, de mecanizado liviano y pesado, así como de reparación de vagones. Y a partir de 2015 se terminó de instalar una planta de fabricación de vagones con equipamiento moderno, que en este momento se está trabajando para reactivarlo los últimos años que estuvo parado. Luego, en Santa Fe está la fábrica de Fray Beltrán, que es una fábrica de municiones de bajos calibres, 9 milímetros, 762, calibre 22. También tiene capacidad de fabricar pistolas de simple acción y a partir de 2014 chalecos antibala, que hoy en día abastece al 70-80% de la demanda nacional de chalecos antibala. Luego está la fábrica de explosivos de San José de Hacha, en San Juan, también inaugurada en 2014, que es una fábrica de explosivos mineros y donde también se ubica el equipo de fabricaciones militares que provee servicios de voladura a la mina de Guaycamayo. Por último está la fábrica de Azul, la Panazul, que es una fábrica que se cerró en 2018 y producía explosivos militares únicos a nivel nacional y también explosivos para minería. En este momento se está avanzando en su reapertura y bueno, hay varios proyectos ahí bajo análisis.
En términos de proyectos, Fabricación Militares tiene, por un lado, hacer importantes inversiones en términos de recuperación de su infraestructura y de sus recursos productivos y humanos, que en los últimos años sufrieron una fuerte desinversión y, bueno, en ese sentido se perdieron muchas capacidades y hay que invertir para recuperarlas. Y también se está avanzando en en la incorporación en la ampliación de algunas capacidades, como puede ser la producción de nuevos explosivos, y la incorporación de capacidades nuevas, como puede ser la conformación de un área tecnológica. Perdón, Después tenemos, en cuarto lugar, al complejo industrial naval argentino, el SINAR, que está conformado por el astillero Tandanor y el astillero Almirante Storni, ubicado en Costa Arenas Sur, en Capital Federal. Tandanor, como se suele conocer, cuenta con un sincrolift, que es un sistema elevador de buques de agua a tierra, que permite hacer trabajos de reparación, que tiene capacidad para levantar hasta 15.000 toneladas, que es un equipo, digamos, un sistema único a nivel regional. Tandanor también, el CINAR cuenta con capacidades para gestionar y ejecutar la producción de toda clase de servicios de reparación de embarcaciones, también para realizar ensayos destructivos y no destructivos. También, por supuesto, cuenta con capacidad constructiva, con capacidad para fabricar barcazas, remolcadores, embarcaciones de todo tipo. Ahí, como último hito, se destaca la reconstrucción y modernización del rompehielos en el Almirante Irizar, en 2009, 2015, 16, que fue muy importante. También Tandanor cuenta con capacidades de metalmecánica de múltiples usos, como el corte y plegado de chapas de diversos espesores, la fabricación de piezas metálicas. Ahí se destaca, por ejemplo, la fabricación de cigüeñas de bombeo para IPF, como se puede determinar. Y bueno, en términos de proyectos, Tandanor tiene, por un lado, también que invertir en recuperar parte de su infraestructura, tiene que invertir en recuperar parte de las capacidades del Sincrolift, que en los últimos años también sufrió una fuerte desinversión. Y en términos de constructivos, Tandanor está encarando varios proyectos importantes, fundamentalmente orientados a abastecer, digamos, la demanda de la Armada y del Ministerio. En este momento se está avanzando sobre la fabricación de una lancha tipo SWAT para el Servicio Hidrográfico Nacional, y también se prevé avanzar sobre la fabricación de remolcadores, así como en otros proyectos de mayor envergadura, más ambiciosos, como la construcción de un buque multipropósito y de un buque polar para la Armada. Y por último, y terminando, tenemos a la Fábrica Argentina de Aviones de Brigadier San Martín, originalmente fábrica militar de aviones. También fue Lockheed Martin durante su privatización en los 90, luego recuperada para el Estado. Bueno, es una empresa que tiene capacidades también únicas a nivel nacional. Ya lo más importante que podemos mencionar, servicio de mantenimiento, reparación y modernización de aeronaves y civiles. FADEA cuenta con certificaciones, habilitaciones internacionales, cumple con normas de gestión de calidad y su estándar en la industria espacial a nivel mundial. También Tandanor es centro de servicios habilitado por Lockheed Martin para eh, el C-130 Hércules, y aquí, bueno, tiene capacidad de fabricación de componentes de compuesto y capacidad de integración de sistemas aeronáuticos complejos en general, ¿no? Digamos, entre sus principales líneas de negocio, digamos, que se podría destacar, tenemos una asociación estratégica con Embraer de Brasil para fabricar aeroestructuras para el KC-390 Hércules, que es un negocio muy interesante que le ha permitido a FADEA desarrollar, mejorar sus estándares de calidad de sus procesos. También, bueno, obviamente FADEA le provee servicios de mantenimiento y logística a las áreas de aviación de las tres Fuerzas Armadas de Argentina. También, bueno, en este momento está trabajando sobre la modernización del IA-58 Pucara Fénix, un avión utilizado por la Fuerza Aérea para vigilancia y control, así como también sobre el C-130. También está trabajando en la recorrida general y modernización de un avión de patrullaje marítimo, el P-3 Orion para la Armada, que es un avión utilizado para el control de la pesca ilegal.
y también está trabajando sobre la modernización de los helicópteros AB-200 para el ejército argentino. Y después, por supuesto, está prevista de continuar la fabricación del IGA-63 Pampa 3, que es el entrenador avanzado con capacidad de ataque ligero, que es digamos, quizás el principal proyecto constructivo que tiene FADEA ya desde hace con varias décadas de desarrollo, ¿no? Y en materia de proyectos estratégicos, lo que podemos destacar de FADEA es, bueno, por un lado, recientemente se firmó un convenio con CARAE para encarar un proyecto de sustitución estratégica de componentes para el Pampa. CARAE, perdón, es la cámara que aglutina las pymes proveedoras del sector espacial, y ahí se prevé avanzar con la sustitución de importaciones de diversos componentes del avión, como puede ser bloque de frenos, bloque de mapa, distintos sensores, bastón de mando, etcétera. Y también se está encarando una alianza estratégica con BEN y con INVAP, otras dos empresas públicas, para sustituir las pantallas de display y computadora de misión. Y estas sustituciones no son, digamos, no son caprichosas o no responden solamente a una cuestión estratégica, sino que en muchos casos se debe a que los proveedores extranjeros están continuando estos sistemas, o bien también porque hay una ventaja incluso de costos y logística, ¿no? Eh, por último, también se está trabajando en desarrollar un entrenador de vuelo para el Pampa y en recuperar el sistema de armas del Pampa para incorporar una ametralladora y pilones subalares para lanzamiento de bombas. Después, otro de los proyectos quizás más atractivos, más interesantes que tiene FADEA en este momento es el desarrollo, el diseño, desarrollo y producción de un entrenador primario, el IGA-100 Malvina, que es un avión que tiene un potencial muy interesante tanto para desarrollar proveedores pymes a nivel local, como también para comercializar al mercado civil y para exportar, ¿no? Entonces, es un avión, un entrenador básico de uso rural. Después, en tercer lugar, FADEA también celebró un acuerdo con una alianza con para desarrollar ética para Pampa. Estos radares son utilizados para la detección y identificación y detección de blancos, son, digamos, radares más sofisticados y constituyen un avance en la hoja de ruta tecnológica de INVAP y en términos de incorporación de capacidades para los aviones de la fuerza. Y por último, también acá, digamos, FADEA, INVAP, junto a la Fuerza Aérea y la otra fuerza están analizando la reactivación del programa de desarrollo y fabricación de vehículos aéreos no tripulados, que es un proyecto también que se inició años atrás y en los últimos años quedó frenado, ¿no? Y también es muy interesante en términos de capacidades para las Fuerzas Armadas y en términos del potencial del mercado civil. Así que bueno, esta es un poco la descripción, ahora sí, de la industria de la defensa a nivel local, y bueno, espero que les haya interesado, pido disculpas por la demora, creo que extendí un poco, y bueno, quedo disponible para preguntas o bueno, el debate. Ahí Martín te pasé al chat preguntas. Bueno. Si bien estamos un poco sobre la hora, pero por lo menos contestar 2 o 3 y cerrás. Gracias. Sí, un segundo. Bien. A ver. Bueno, acá nos pregunta Jorge Aguirre, creo, sobre el tema de la posibilidad de una asociación entre FADEA y Embraer para la construcción de aeronaves. Bueno, digamos, hoy en día mencioné la alianza que ya existe entre FADEA y Embraer en la fabricación de partes. En ese sentido, también hace unos años, cuando originalmente el proyecto de Liga 100 Malvinas había concebido dentro de un proyecto más ambicioso en el marco de la UNASUR. Hoy en día no se cuenta con ese marco, digamos, la UNASUR, entre otras cosas, contemplaba un poco la idea de generar un mercado, una industria de defensa regional, integrada regionalmente, como creo que mencioné que ha ocurrido en otras regiones, como es el caso europeo.
son, digamos, iniciativas muy interesantes porque permiten, por un lado, amortizar costos, digamos, entre varios países, porque, bueno, uno incrementa el pool de demanda y permite también, digamos, complementarse quizás en las ventajas que puede aportar cada país, además del, por supuesto, desde el punto de vista estratégico, ¿no? Lo que significa. Pero sí, por supuesto que hay una posibilidad, posibilidades y son cosas que se tienen que explorar, ¿no? Después, bueno, también acá que el mensaje menciona las palabras del ministro con respecto a la intención de ampliar el desarrollo del ministro de la Defensa. Creo que esto, ya lo mencioné, la ley del FONDEF lo contempla explícitamente, lo pone como una de sus prioridades, así que en ese sentido ya no es solo una cuestión de intencionalidad de la gestión, sino que es ley y bueno, tenemos que cumplirla. Después, bueno, nos preguntan qué tipo de desarrollos para el ministro de la Defensa están pensados para ser utilizados con el FONDEF. Acá algunas cosas ya las mencioné. Mencioné el Pampa, continuar con el Pampa, por supuesto, y en particular estas iniciativas en términos de sustitución estratégica, de desarrollo de sensores radar. Mencioné el tema del nuevo avión. Mencioné la naval, los proyectos vinculados a remolcador, al buque, que es un proyecto de gran envergadura. Ahí también te preguntan para plan de acción de Canadá, bueno, ahí lo estoy mencionando. Otros proyectos, quizás que no mencioné, bueno, con respecto a las empresas, también fabricación militar, que dirige la capacidad de producción minera en San Juan. Y después, bueno, hay otros proyectos, ¿no? Por supuesto está la reactivación, digamos, el reimpulso de todo lo que tiene que ver con radares, con INVAP, digamos, tanto para la Fuerza Aérea, la continuación, digamos, de esa iniciativa que se inició en 2003, que fue muy importante para el desarrollo del INVAP y para digamos, las capacidades de la Fuerza de controlar el espacio aéreo. Bueno, está previsto continuar eso, impulsarlo, así como también para la Armada, digamos, en términos de tecnología radar para vigilar el espacio marítimo. Creo que ya mencioné también el tema de los vehículos aéreos no tripulados. Después está bajo análisis, digamos, el tema de la reactivación del proyecto de modernización del TAM, que es un proyecto que ya se inició hace muchos años, se había firmado para empezar en 2015 y bueno, quedó trunco en los últimos años, así que está analizando, digamos, qué factibilidad y viabilidad hay para reactivarlo. Y bueno, después también hay algunos proyectos que son de infraestructura. Hay un proyecto muy importante, quizás el más importante del Ministerio en términos de infraestructura, que es la construcción de una base naval, de un polo logístico en Ushuaia, que tiene gran interés, no solo desde el punto de vista económico, digamos, por el aprovechamiento del tráfico marítimo, digamos, de esa zona, sino también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Y estratégico en términos de proyección de fuerza. Bueno, creo que ya mencioné, digamos, los principales puntos. Pregunta por el presupuesto de defensa. Sí, por supuesto que sería interesante, digamos, o conveniente invertir más, pero creo que como mencioné, en realidad el porcentaje de PBI, digamos, los países desarrollados puede ser que inviertan más, pero la verdad es que esto es relativo en realidad al tamaño de la economía de cada país y a las necesidades de cada país. Digamos, tomar como criterio el porcentaje de gasto no siempre es lo más razonable en términos de capacidades militares, digamos. Un país puede invertir menos en términos de capacidades militares con respecto al PBI y aún así tener capacidades militares importantes en términos de la capacidad de disuasión, ¿no? Además, por supuesto, que hay que tener en cuenta las restricciones económicas. Pero creo que lo importante del FONDEF, como ya mencioné, además del incremento presupuestario, tiene que ver con esta cuestión de el horizonte de certidumbre que tiene para el sector y de alguna manera la posibilidad de
avanzar sobre lo concreto, digamos, no pretender abarcar todo al mismo tiempo y tener todo al mismo tiempo, sino avanzar sobre pasos concretos en un conjunto razonable de proyectos y no que queden sujetos a estos vaivenes necesarios. Bueno, creo que más o menos toqué todos los puntos, no sé si Edgardo o... Perfecto, gracias Martín. No, cerrá vos tranquilo y te agradezco por tu tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, listo, creo que un poco fui bastante abarcativo, creo que me extendí bastante el tiempo, pero bueno, la idea era que, digamos, más allá de una presentación descriptiva de lo que es, de cómo se conforma la industria de defensa en Argentina, creo que lo interesante era entender, digamos, cuáles son las dinámicas de funcionamiento de la industria de defensa, cuál es la lógica con la cual los países vías de desarrollo utilizan a su industria de defensa como un mecanismo que derrama en muchas otras industrias industriales. Y bueno, creo que eso es un poco el objetivo central de la charla y bueno, además de, digamos, qué políticas de alguna manera se están emprendiendo y no solo en Argentina, digamos, digo, qué políticas se suelen emprender en otros países y por ende en Argentina estamos encarando en este momento para, para potenciar la industria de la defensa, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos la participación y bueno, estoy a disposición porque les interese profundizar sobre estas cosas.